Bienvenidos de nuevo a una linda mañana en Santo Domingo, Heredia. Bienvenidos a un domingo en Santo Domingo. Soy Jorge Fonseca y esta vez vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar del Día Nacional del Boyero, día que se celebra todos los segundos domingos en el mes de marzo de cada año. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a aprovechar esta fecha para hablar del pollero domingueño. ¿Qué pasó con el pollero domingueño? ¿Dónde está? ¿Dónde están sus carretas? ¿Dónde está el ruido de las ruedas en las calles de Santo Domingo? ¿Se perdieron? ¿Ya no existen? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes voy a tratar de hacer algo que me ha costado mucho siempre, que es montarme en la carreta, y voy a intentarlo para presentarles a nuestro compañero, a nuestro amigo, que nos va a contar un poquito del boyero. Voy a tratar de hacerlo. Bueno, por dicha no me costó mucho. Sí cuesta un poco, pero no como yo pensaba para poder montarme en la carreta. Y desde aquí voy a presentarles a nuestro colaborador, a la persona que nos va a acompañar en este video, a don Carlos Barquero Villalobos. Él es un boyero domingueño que vive en Tours, en Los Ángeles, y nos va a contar qué ha pasado con las carretas, con las yuntas, con los bueyes, con el boyero en Santo Domingo, Heredia. Y por eso los invito a que nos acompañen a escucharlo, así como el criterio de otras personas que sobre los bueyes, el boyero, el boyeo conocen o lo han visto en su vida. Acompáñenos y démonos una vuelta por este día del boyero, este día nacional del boyero, principalmente del boyero domingueño. Continuamos. Ya por dicha me pude bajar de la carreta. Don Carlos me ayudó, ¿verdad, Carlitos? Él es don Carlos Barquero Villalobos, que ya les había comentado, y él es boyero. Es un boyero domingueño, vive en Los Ángeles, en Tours. Le vine a consultar qué pasó con el boyero domingueño. Él como boyero toda la vida, desde muy pequeño, empezó a conocer el trajín de los bueyes. Y creo que es una persona que en compañía de su chuzo y una de sus carretas atrás nos puede hablar del boyero, ¿verdad, Carlitos? Entonces contémosle a los domingueños. Primero, contémosle quién es Carlos Barquero Villalobos. Si quieren, bajamos el chuzo por aquello que se nos vengan los bueyes de ahí. Porque... Bueno, contémosle. Bueno, vamos a empezar por lo que ya de la edad que yo empecé a andar con los bueyes, que fue desde que yo tenía 10 años ya tenía que ir a trabajar, digamos, con los bueyes, principalmente a arar y todo eso. Y que yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana para ir a ayudar a papá para ir a arar, a llamarle los bueyes para ir a arar. Y venir, digamos, a las 4 de la mañana ya estábamos trabajando, ¿no? Para soler esto aquí, Carlitos. No crea que lo voy a chusgar. Bueno. Y a las 4 de la mañana ya estábamos en el terreno donde había que arar. Y ahí, tal vez a las 10 de la mañana ya veníamos. Y yo tenía que venir para ir a la escuela, entrar a las 11 de la mañana a la escuela. Ya imagínese, cansado de trabajar y había que mañanear. Sí. Y era muy duro, ¿ya? Pero había que hacerlo. Era cuestión del trabajo. Era cuestión de trabajo y de formación familiar también, Carlos. Sí. Porque claro, tu papá te decía, vamos, Carlos, ¿verdad? Sí, no era si quiere ir. No. Había que ir. Había que ir y Carlos me contó algo que uno supone, pero que ya con una manifestación de voz de él, ya uno logra entender mejor. Me decía don Carlos que
cuando el papá lo llamaba a las 3 de la mañana para ir a que le ayudara a enyugar y toda esa situación, ¿verdad? A traer los bueyes al portero. A traer los bueyes al potrero. Ajá. Ojo, lo que es el amor de la madre, el cariño que le tiene a un hijo. Me cuenta don Carlos que la mamá de él, cuando el papá lo llamaba para ir a traer los bueyes, 3 de la mañana, estamos hablando, 3 de la mañana, independientemente del clima, ¿verdad? De lo que fuera. La mamá llegaba a Titos y le quitaba la cobija para que se enfriara, ¿verdad, Carlos? Ajá. Sí. Y la verdad que cuando papá llegaba con los bueyes, ya yo tenía que estar en pie para no atrasarlo, porque no había otra forma. No hay Sí, otra tenía- forma. no decir, él le decía a mamá que me llamara y él se iba a traer los bueyes y llegaba con los bueyes. Celina, ya se levantó Carlos, porque ya no aguantaba que uno lo atrasara. Ya después de eso, de arar, era cuando ya que la cogía de café, Sí. y había que ir a jalar café. Unos bueyes ahí para los recibidores. Estaba más pequeñillo yo, andaba ahí con papá, y ya después, un poquito más tarde, ya yo tenía que andar con una yunta bueyes ya solo. La carreta era, tal vez se le pueden echar 3 fanegas de café. 3 fanegas. 3 fanegas. Se llenaba la carreta como esta, Sí. así como está, y todavía se llenaban unos sacos y se le ponían encima. Así tal vez 3 o 4 sacos encima se le ponían a la carreta. Y de Los Ángeles vivía usted, ¿verdad? Y lo llevaban al café a dónde, al cuál beneficio, a cuál recibidor. Había uno aquí, ahí antes de bajar la cuesta ahí, Sí. aquí empezando a bajar la cuesta, un recibidor que era de Don Eloy León. Sí. No sé si usted lo... Por calle Santico, no. No, aquí bajando el Turis, aquí. Ah, no, Antes ese de no, bajar la cuesta aquí. no lo conocí ese. Ahí en la recibidor. Y, que llaman, en la pura Sí. Y, ahí había un recibidor ahí. Después, allá San Miguel, un patio de beneficio que había en San Miguel de los Tornón, Ajá. ahí en San Miguel, ¿Por dónde está el colegio ahora? ahí donde está el colegio. Ah, sí. Donde está el colegio, donde estaba el patio de beneficio, donde Tornón. Y el otro en San Isidro, ahí por el cementerio San Isidro. Sí. Que tenían ellos ahí los Tornón. Otro había allá en San Isidro que era de los Sánchez Cortés. Otro, hasta allá íbamos nosotros A entregar. a dejar el café. Sí, y allí ya a veces era tarde, porque a veces había que ir 3 veces a San Isidro. Pues papá le jalaba café a varios cafetaleros aquí. Ah, Entonces, uno tal vez entregaban de Don Eloy, otro entregaban de los Tornón, otro de los Sánchez. Entonces había que estar. qué interesante eso, Carlos, porque te pasaba todo el día jalando un café. Ya mediodía ya había que empezar. Ya había que, sí. O sea, a mediodía ya había que empezar a jalar porque era mucho el café. Y ahí ya le digo, a veces estaba uno en San Isidro, a veces estaba uno a las 9 de la noche allá, bajando un viaje de café. Y el otro día, igual. Y igual, la misma situación. La misma situación, sí. El otro día era igual. Ya y toda la parte de la cogida de café, todo era todos los días. En el tiempo, en la temporada del café, aquí prácticamente el medio de transporte para el café era la carreta y los bueyes, donde papá y muchos de los que tenían bueyes hacían fletes. Nosotros jalábamos el café de la casa, de la familia. Pero papá sí hacía fletes, algunos que no tenían, y entonces eso le ayudaba a mi papá y le ayudaba a mucha gente que no tenía el medio para transportarlos. Y luego papá llevaba el café, muchas veces se transportaba a un beneficio que había en San Miguel de Santo Domingo. Antes le llamaban San Miguel Sur. Había un beneficio, ese era beneficio. Había otro beneficio que estaba en San Isidro de Heredia, que estaba
¿cómo lo decimos? Diagonal al cementerio o enfrente del cementerio. Allí había otro beneficio que le llamaban los turnón, que por cierto, cuando eran las 2 de la tarde, las sirenas o el pito de esos beneficios sonaba y ahí paraban para ir a medir el café y luego ellos ir a dejar, porque muchas veces en ese entonces los cafetales producían bastante y entonces no se hacía un viaje, como dicen, sino que se hacían varios viajes. Inclusive en las carretas se llenaban y luego uno le llenaba sacos, le amarraba sacos llenos para poder aligerar los viajes que había que hacer porque salía mucho café. Antes era el café muy clasificado. Sí. Al menos de los turnón no recibían el café así. Y si iba mucho verde, ¿qué pasaba con eso? Lo devolvían. Entonces, la carreta de vuelta. De vuelta. De vuelta tenía que, digamos, traerlo. Muchas veces sucedió que había que traerlo donde el dueño del café, a que lo escogieran. Vaciaban de nuevo, escogían y vamos. Y después ya, y a veces el otro día, porque ya Sí, uno iba sí. en la tarde y ya no había tiempo de escogerlo. Ya no les daba. Había que dejarlo ahí para que lo escogieran y otro día ahí. Porque esos no éramos estrictos en En la calidad. la calidad del café. Santo Domingo tuvo muchos bolleros, Carlos. Que yo conocí pocos. ¿Cómo a quién conoció usted? Yo digo que había pocos, bueno, tal vez antes del tiempo de uno, Sí, habían más, pero ya yo conocí pocos en Santo Domingo. sí. Pero ya de esos pocos ya no queda nada. No, ya de esos no. De esos que ya no hay ninguno. Ya no hay ninguno. Ya no hay en Santo Domingo. Yo conocí a un señor que era muy amigo de papá, ahí bajando para el rastro, un señor Rodríguez, y que se me olvida el nombre. El rastro de Santo Domingo. El rastro de Santo Domingo, así, pues, donde sale uno de aquí en la recta. Sí. Como para decir algo al frente de Cristo. Por ahí había un señor que tenía huellas ahí que era muy Rodríguez, que no me acuerdo. ¿Usted conoce a Luis Rodríguez, uno que era taxista en Santo Domingo? No. El papá de él, ese que conocí yo. Y Emanuel Campos. Manuel Campos. El papá de Manuel, de Manuel. Sí, El nieto de Damián Campos. el nieto de Damián Campos. Sí. Sí, eso es lo que yo conocí algunos. Y uno de apellido Soto, de ahí en La Quintana, Sí. a Salomón Soto. Sí. Y un hermano que llamaba, no sé cómo se llamaba, solo Nene le decían, eran hermanos que tenían buey. Esos fueron los que más conocí. Y me acuerdo donde Benigno Campo, que me acuerdo todavía me acuerdo donde tenían bueyes esa gente. Y de aquí de esta zona de Los Ángeles había bolleros, Carlos. Sí, aquí habían varios, sí. En muchas partes, aquí habían varios. Yo estaba haciendo números un día de estos que habían como, después de que conversé con usted, Sí. que yo conocí como unos 16 familias que tenían, Bueyes. buey. Usted conoce a Memo Villalobos, ¿verdad? A don Memo Villalobos, sí. Bueno, ellos ahí sí tenían bueyes todo el tiempo, tuvieron de don Jesús. Don Jesús Villalobos, sí, señor. Esta finca era de don Jesús. Esta finca. Sí. Sí, ahí, y varios. Yo conocí muchos, te puedo dar muchos nombres que yo recuerdo, Memo Villalobos, don Jesús Villalobos, otro que le decían Kiko Villalobos, don Salomón Barquero, papá de Carlos Barquero, Eladio y Licho Barquero, uno que por costumbre yo siempre le dije Nulfo Chavarría, Analdo, ¿qué te digo?
Talí Barquero, de la familia Barquero de la parte de abajo, Carlos Barquero, andaban también bueyes, los finados, porque ya todos ellos murieron, los Piñas, algunos de ellos tuvo bueyes, luego fueron de los primeros que se fueron haciendo de un picapcito y ya podían jalar el café, pero toda esa gente, Manuel Antonio Bolaño, gente de años que siempre tuvieron una yuntica. Varios, como le decía, que habían algunos que tenían bueyes, pero eran solteros y no tuvieron hijos, y ahí no quedó nadie que aprendiera a yugar los bueyes. Qué importante eso, Carlos, porque era que tuve la oportunidad de asistir a un desfile de boyeros en San Antonio de Escazú. Y dentro del desfile usted ve boyeros, boyeras, niños, Carlos, niños que van con sus papás, con su yunta, con sus bueyes, con su carreta, y esos chiquitos supongo que van a ir a mantener una tradición que están viendo los papás. ¿Qué es lo que usted me acaba diciendo aquí, que ya no en Santo Domingo no tenemos eso, lamentablemente? Se nos acabó. No, aquí ya no hay nadie. No hay Aquí nadie. No hay nadie. El boyero de Santo Domingo ahora, entonces, Carlos, podríamos decir que, bueno, yo personalmente, si yo no lo hubiera conocido a usted, yo digo, en Santo Domingo ya no hay boyeros, ¿verdad? Ajá. Ahora yo puedo decir, por lo menos ya conozco a Carlos Barquero. Pero don Carlos Barquero ya no hace el trabajo que hacía con las carretas de boyeros. Ahora no, porque ya ahora vino el chapulín, vino el carro y sustituyó a la carreta, ¿verdad, Carlos? Eso fue lo que sucedió. Sí. Aunque en muchos otros lugares del país sí exista todavía, Sí, ¿verdad? sí. Pero en Santo Domingo no. Como para decir algo, en Cartago sí trabajan mucho con bueyes. Sí. Aún ya ahorita mucha gente tiene los bueyes como un lujo, pero ya como en Cartago ya todo es con maquinaria que arreglan los terrenos y todo eso. Pero siempre hay terrenos que no pueden meter con chapulín, tienen que trabajar con los bueyes. Le voy a contar algo, que yo fui allí a la escuela Santo Domingo, no recuerdo qué fue lo que, para qué, bueno, me invitaron si podía ir con los bueyes, solo yo fui, pues. Y estábamos ahí pues, en la escuela, y me llamaron a que fuera allí que me iban a dar de almorzar o comer, bueno. Y llegó el hijo mío, el menor, y se quedó ahí con los bueyes. Y cuando llegó una señora donde estaba yo ahí comiendo, y me dice, don Carlos, vaya, porque hay un muchacho ahí que está haciendo con los bueyes no sé qué, y no sé cuánto. Y era Gerardo, el mío. Sí. ¿Ah? Y le digo, le digo, es que es hijo mío. Me dice, pero es que está montando la chiquita en el yugo, que sentándola ahí, la nieta. Le digo, sí, es que eso lo hacemos nosotros y él lo hace. Le digo, es que es el hijo mío. Yo a Gerardo o Diego, y ellos no lo van a hacer, pero si alguien les dice, yo les dije a ellos, al menos a Diego, digo, tienen que aprender porque si mañana ustedes van a un desfile o algo así para decir algo, digo, y se ofrece cualquier emergencia, ustedes pueden decir, pero siempre le vayan a ayudar a una persona, ¿verdad? Sí. Que le esté sucediendo algo. Y ustedes pueden decir, si les puedo ayudar con permiso, porque como lo que yo le conté a contar, lo que pasó, no. Digo, ustedes llegan y dicen, con permiso, les puedo ayudar. Digo, ustedes saben cómo enyugar un buey. Digo, nadie tiene que decir. No lo volvieron a hacer, o si tienen que venir aquí a ayudarme a enyugar los bueyes, los enyugan. Pero ya ellos no volvieron a hacer eso. Pero eso es lo que pasa. En esos lugares, a los chiquitos, como en San Antonio, en Cartago y todo eso, ahí los enseñan desde pequeñitos. Sí. Yo conozco una familia allá en Pacaya, que le contaba yo aquel día. Que esa gente, de que estaban los chiquitos así pequeñitos, los llevaban ahí con unos bueycitos de madera, con
Ellos llevaban los bueyes, el papá y el hijo. Y la hija llevaba a los chiquitos con unos huesitos de madera ahí jalados con un mecatillo. Y ahora, en este agosto que pasó, que fui a llevar de fin, ya ellos andan con los bueyes. Andan con los Yo bueyes. conozco desde pequeñitos y ya estamos unos muchachitos y ya ellos andan con bueyes de verdad. Con bueyes de verdad, sí. Habrá chiquito que nunca ha tocado a un animalito. Y eso es parte de lo que hay. La tradición o lo que un país como Costa Rica o esta zona de nosotros antes era como una herencia, como algo bonito, ya se va perdiendo. Pero ya no son bueyes, ya no son caballos, ya no. Ahora el que los tiene es porque económicamente vive bien, porque económicamente tiene su lugar para mantenerlos. Y si no, de lo contrario, porque antes los tenía el que fuera, los amarraba por fuera de la casa. Ya no, ya se va acabando. Hablemos un poquito de los bueyes, Carlos, porque usted que los conoce. Esos bueyes que tanto ha mencionado don Carlos, y en un desfile que vi en San Antonio de Escazú, los boyeros o los dueños de los bueyes iban muy bien vestidos, y digo yo muy bien vestidos porque llegaban su indumentaria correspondiente, Carlos, y me llamó la atención que todos usaban un machete, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuénteme un poquito de ese machete, ¿para qué se usa? ¿Por qué llevan ese machete ahí los boyeros? A lo que yo sé, es decir, que todo el tiempo es por una emergencia, Ajá. de que un buey se vuelque, se caiga y no pueda pararse y en peligro un buey se puede mucar, se puede arrancar un cacho. Ajá. Entonces ya y lo que hay que hacer es cortar el barzón o la faja. Inmediatamente ya, si no hay tiempo de poderlo soltarlo bueno, hay que cortarlo. Hay que sacar machete. Es sacar el machete, entonces el machete hay que andarlo, definitivamente. Los bueyes hay que hacerlos, ¿verdad? Ajá. O sea, como yunta tienen que trabajar juntos, ¿cómo se hace un buey? Los bueyes, ya hay que empezar, perdón, cuando ya tienen, digamos, el cachito más o menos, que ya Ajá. le pueda ponerle el yugo. Pero primero hay que andarlos, hay que enseñarlos a que anden con uno, con todos los necates. Eso la gente antes decía cabrestearlos. Cabrestrearlos. Cabrestearlos, sí, era enseñarlos a andar con el mecate atrás de uno. Había que ir a echarles una andada por allá con todos los mecates. Y así que ellos caminaban atrás de uno, se les ponía la yugueta que llaman, era nada más la balona del yugo, con eso. Igual empezarlos a andar así, con la balona, a echarles a caminarlos ahí por la calle. Sí. Hasta que ya anduvieran ellos con la balona, entonces ya se les ponía el yugo. Y otra vez a andarlos con el yugo, echarles caminadas con el yugo. Hasta que ya ellos anduvieran con el yugo bien puesto, ya que se les pegaba la carreta. Y después andarlos con la carreta, cuando ya ellos manejaban la carreta bien, entonces ya se les echaba una carguita de leña o lo que fuera, poquita lo que ellos fueran jalando, o sea, que ya pudieran jalar la carga que se les pueden decir normal. Que comenzaban con terneros, los iban preparando, los iban haciendo, les ponían lo que llamaban una yugueta, me parece que era como se llamaba, que era la mitad del yugo, y entonces se lo ponían y luego lo jalaban por todos lados para irlo acostumbrando, o lo ponían a comer con la yugueta esa, y el animal se iba acostumbrando a sentir que tenía sobre su cabeza el peso, llamémosle así, ¿va?
tenía esa yugueta y después les iban cambiando hasta ponerles un yuguito más pequeño y los iban enseñando a hacerse bueyes. ¿Cómo sabe una persona cuál ganado puede servir para buey? No, eso casi todas las razas de los bueyes. Antes era que era solo el buey criollo. Sí. El buey criollo era el que tenían antes de trabajo. Ahora casi ese buey enrazado, que llama uno enrazado. Ese buey, como le repito, ahora es como lujo, porque esos yuntas de bueyes tan preciosas que hay ahora, Sí. es algo bonito. Y se fueron sacando. Ellos trabajan igual, pero es por la presencia del buey. El buey enrazado que alza más la cabeza. Ah. El buey criollo jala, criollo es como esa vaca, la raza de esa vaca. Sí. Que el buey criollo no alza mucho la cabeza. En cambio el buey enrazado, entonces la alzada que tiene. Es más alto, más grande. Sí, alzan más. Casi la mayoría del buey son blancos que le llaman Nelor. Nelor, sí. El Nelor. Los suyos son Nelor. Estos. Sí. No, estos bueyes son como, estos bueyes tienen como algo, un cruce de una raza con un pardo suizo que llaman. Me parece a mí, no sé mucho eso, pero me parece a mí que tienen algo así esa raza. Los bueyes reconocen cuando llega don Carlos, saben que él es el amo, lo siguen, lo vienen, lo reciben, los acostumbra a los horarios de comida, de todo, ¿verdad, don Carlos? Son compañeros. Sí, todo el animal se acostumbra a lo que uno les enseña. Sí, eso yo lo vi con los bueyes de don Carlos, porque sí, efectivamente, lo ven, lo reconocen y lo reciben, eso es efectivo. ¿Qué pasa si los orina una picacaballo, una araña picacaballo, Carlos? Un problema grande. ¿Qué les pasa al buey? Ya, y eso se le hacen unas ampollas, principalmente en el hocico. Ajá. Lo pican y en la nariz y a veces dicen, los cuentos que dicen que la araña no es que los orina, la gente dice que los orinó, que los picó, ¿verdad? Sí. No dicen que es que la araña llega a cortar el pelo al animal, cuando en la noche, cuando están echados. Según dicen, el animal hace a quitarse la araña, entonces ellas tiran el osorino. Y eso se le hacen unas ampollas. Cuando eso se le hace, verás lo que cuesta curar eso. Se le va adentro de la lengua y hay que meterle uno la mano y sacarle todas las ampollas de adentro. Es difícil, Es ¿no? difícil. Un animal bravo. Sí. Hay que pegarlo con un palo bien pegado para poder hacerle eso. Dejarle, pobrecito. quitarle eso hasta dejarle la lengua, para decir algo, la nariz Limpia. limpia. Y ahí ponerle algún medicamento ahí para que lavarle bien con un trapo con jabón bien lavado y ponerle algún líquido que uno sabe que le matan, que no se le corra más. Sí. Pero a eso hay que hacérselo varios días seguidos, a tratar de no dejarle y no pueden comer. Sí. Y el animal se arruina de viaje. En 8 días que el animal está sin comer y hacen esa situación, se baja un montón de peso, claro. Sí. Nosotros, digo yo, porque ya yo estaba nuevillo. Nosotros sacamos la piedra para los cimientos de esta iglesia de aquí de Los Ángeles. Ajá, cuéntenos. Y caen todos los boyeros que ven aquí. Sí. Los sacamos de aquí, de un bajo que hay aquí. Tal vez un día viene usted y vamos. Había un señor que hacía basas. Sí. Basas de esas de piedra porosa. Sí. Y a él haciéndole el huequito a las basas, donde le metían el pin, usted conoce esas basas, ¿no? Sí. Se les despedazaban, se les reventaban. Y ya todo eso no le servía. Todo el trabajo
se perdía. Se perdía. Y tenía ahí pero un muro así de piedra. Y yo no sé si a él, como fue, se la compraron o qué. Y la sacamos nosotros, bueno, no sé cómo fue que se entendieron ahí. La cosa es que la sacamos, digo, pues ya yo iba con buey, con papá y los hermanos. Y todos los que tenían bueyes aquí, íbamos a sacar. Y esa piedra la utilizaron en los cimientos de la iglesia de aquí. De Los Ángeles. Sí, pero es ahí guindando del río. ¿Vieron dónde sacamos esa piedra? En un verano, como ahora estábamos sacando piedra, y como se seca el pasto, los bueyes se resbalaban ahí. Hubo que hacer unas pistas ahora, dejar en pura tierra para que los bueyes se agarraran ahí en la tierra, ¿no? Porque en el pasto se iban resbalados. Ahí sacamos nosotros toda esa piedra. Un día, por aquí se puede bajar ahí, donde estaba eso. Viera qué interesante, donde el señor sacó esa piedra. Ahí se iba don Jesús Villalobos, o Memo, su hijo. Memo y Kiko y los hermanos. Los hermanos de los hijos de don Jesús. Sí. Los que andaban, uno que le decían Kiko, otro Yayo y Memo. Los mayores que Memo, esos iban con los bueyes. Y todos aquí, el señor de ahí, Manuel Antonio Bolaños, y Jaime Artavia, ellos me Jaime. Sí. Se llama Jaime, usted lo conoció. Sí. Jaime era un bueyero, con papá se llevaba muy bien Jaime. Y Jaime, y muy aseado, tenía los bueyes linditos. En ese tiempo que estaban, otro que vivía casi vecino de Jaime, ahí, don Isidro Zamora. Zamora, ahí donde está al lado abajo donde está el Levay de aquí. Sí. Ahí vivía ese señor. Y tenían unos bueyes, usaban bueyes lindísimos en ese tiempo, que poco se veía. Y los zaperos y todo, era el señor hacía para todo era hacia ahí. Cuidar los bueyes. Hay una galera que a mí me gustaba mucho, no la he vuelto a ver, la galera que tenían los hermanos Oscar, Edwin, Gina, que nosotros los domingueños conocemos como los Piña. Los Piña. Había al fondo una galera con una carreta. Sí, ellos tenían carretas y bueyes también. Ellos tenían. Sí. Sí, ellos tenían. Ya yo he hecho la lista de todo eso de la gente. Sí. Eso, sí. Ellos tenían. ¿Y quién era el boyero de ellos? Edwin. Pirín. Pirín era el bueyero. Sí. Fue el que conocí todo el tiempo con los bueyes ahí. Esa otra gente. Y como eran de los más. Tenían más plata aquí. Tenían bueyes bonitos. Y era esa carreta que tenían ahí. Qué bonita, sí. Esa gente hacían unas esquivas de leña que era como cortadas, así se veían como ver una tabla. No se salía un palo de uno y otro. Era así, todo iba pero bien cabeceadita la leña. Un galera llena de... Lindísimo. Sí, gente anciana, los cafetales y todos los tenían. Muy trabajadores. Sí, esa gente trabaja. Inclusive, toda esa gente tenía los bueyes y venían las fiestas de los pueblos. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Los Ángeles de Santo Domingo, de aquí salía gente o venía gente con bueyes. Ejemplos como aquí se iba a San Luis con carretas de leña que las regalaban los agricultores y las llevaban y hacían subastas, los de San Miguel, los de San Luis, los de San Isidro, San Josecito. Todos esos venían y entonces se hacía en los pueblos, se hacía una subasta y era bonito ver la subasta. Había gente que subastaba, no sé, voy a poner un nombre que no sé si ese era uno de ellos. Por ejemplo, Pedro Bolaños en su tiempo, esa gente se subía y quién da más y vendían vale 20 colones y otro ofrecía 25 y otro ofrecía 30 y a la 1 y a las 2 se la llevó fulano, y entonces era bonito y los desfiles que se hacían eran
de bastantes carretas, el padre los bendecía y cada uno de ahí ponía un canasto de la iglesia y el que pasaba por enfrente el que iba con los bueyes echaba una limosna. Esa limosna era para la iglesia, para las necesidades de la iglesia, que era algo muy especial, muy bonito. Y luego por ahí los amarraban y ya los telacomeros a la cantina a meterse los tapizbacos. Eso yo lo recuerdo porque fue la época de uno, y no fue una época fea para mí, fue bonita. Yo la viví con todo el gusto porque sinceramente ella tenía cosas bonitas que uno las tiene hoy en mente. Hablemos de otra herramienta del boyero. Hablemos de esta herramienta, don Carlos, del chuzo. La madera de este sostén puede ser cualquier madera. ¿O ustedes tienen alguna preferencia por un tipo de madera? Sí. Porque este está lindísimo. Fino, bien cuidado. Parece que estuviera barniz. Es una belleza de chuzo ¿verdad? Y es que esta varilla uno, bueno, en lo que es la madera, ve que tiene aquí como quemado. Sí. Es que uno lo hace, lo quema verde, para quitarle la cáscara. No se hace una quema ahí, y ahí la quema y le saca uno la cáscara. Ya cuando se cocina un poco, que no se pase de juego, a veces se le pasa a uno, pero no se pase mucho juego para sacarle la cáscara. Y entonces queda así, con pintas. con pintas. Sí. Y esto es del juego. Sí. ¿Y usted se acuerda qué madera es esta? Esta varilla es de una madera que llaman, hay un árbol que echa frutas, comen los pájaros, Sí. que llaman tucuico. Tucuico. Tucuico, eso es esta varilla. ¿Sí? Y esto es muy macizo, una madera muy buena. Sí. Y algunos le ponen cualquier madera, pero uno ya en casa siempre... Es que qué bonito Es como para cualquier persona que esté en un escritorio, que ocupa un buen bolígrafo, coge un buen bolígrafo. Esta es una muy buena madera. Ajá. Y está a su gusto. Sí, eso... uno la hace Al gusto de uno. Sí. Hay partes las hacen, hay gente que las hace, digamos un ebanista, de una regla. Sí. Y la redondean ahí, y yo tengo una por ahí, pero ya hay uno como le ha gustado así que sea natural de una lo que uno Una rama, de un una tronco, rama. sí. Sí. Esa, es de esa madera. Ahí tengo una otra que es de néspero. Sí. Muy bueno también. Muy bueno, sí. Muy buena. Igual, me parecía esta, sí. Y lo que es propiamente el chuzo, esta parte de aquí, don Carlos, ¿de qué material es? Y eso sí no estoy... A mí me parece como de bronce, tiene el color de bronce. Es que eso es hasta aquí. Hasta aquí ¿sí? es el cubo. El cubo, Se mete ajá. la varilla hasta aquí. Todo esto es relleno. Por dentro todo esto. La hacen, el chuzo muy bueno. Yo tenía uno muy bueno, me lo robaron en un desfile. Un chuzo viejo, de los de antes, que tenían la gente de antes. Sí, es que si usted se iba a poner como con don Oscar ahí a contar historias, descuidó el chuzo. ¿Ah? No, que yo lo dejé en la carreta para ir a la recepción. Y ahí cuando vine a yo un chuzo muy bueno, que tenía yo. Si yo le dijera a usted, don Carlos, viera que estoy haciendo una casa, viera que estoy haciendo una construcción y necesito que me jale un poco de arena en carreta, usted lo haría otra vez. Usted volvería a trabajar y pondría en funcionamiento esa carreta como antes. Yo le voy a decir algo, bueno, perdón que no,
Pero yo a mí, si yo era trabajo, yo con bueyes me gustaría, como jalando café y eso. Si volviera el tiempo, yo no, ya no, porque veía ya la hay uno, pero si fuera el caso, va, para Sí. poner. Si tuviera la oportunidad de hacerlo, lo hace. Claro que sí lo hago. Me gustaría, claro. Porque a usted le como gusta, uno. ¿verdad? Usted vive eso. Claro que Sí. me gustaría. Sería una felicidad a mí tuviera que hacer con los bueyes. Qué bueno. Yo, ya que uno, ya casi todo el tiempo, para decir casi parte de la vida de uno, en casa nunca faltaron bueyes. Después ya faltó papá y yo seguí ahí con, bueno, el otro hermano mío todavía hace poco, el mayor todavía hace poco tenía bueyes. Yo pues ya me quedé yo solo, así. Y ahí yo, ya eso, aquí va a desaparecer, pues yo cualquier día, ya quito los bueyes o vendo los bueyes y ya está, y aquí no, lo que es Santo Domingo, ya ahí en San Luis, ya no hay, ya ahora últimamente un señor que tenía bueyes ahí, ya los quitó, ya no tiene, bueno, ya está mayor también y no, ya no tiene. Y ya hay un muchacho que era el sobrino de él y yo pensé que tal vez iba porque andaba con él, el nuevillo andaba con él y yo pensé que tal vez iba a seguir tal vez con los bueyes. No le dio Por continuar. Sí. Es que ahí, como ahí en San Isidro todavía usted va ahí y ahí hay muchos chiquitos que andan ahí con el papá y les gusta. Uno ve cuando una persona le gusta eso. Sí. Y ahí, pues, ya en Santo Domingo ya no queda nadie. Yo creo que aquí en Santo Domingo no hay nadie que tenga, en el sector de Santo Domingo, no hay nadie ya que tenga güey. Por eso estamos aquí, don Carlos, para hablar con el último de los boyeros que conozco yo, porque yo conocí a Rafael Pasito, lo conocí, pero no lo vi con bueyes. Como decía el hijo Felipe, ellos también vivieron esa etapa de los bueyes, pero yo no lo conocí y sí quise tratar de contarle un poquito a los habitantes de Santo Domingo la experiencia suya, ¿verdad? Para que ellos supieran que Santo Domingo tenía boyeros, que ya quedan muy pocos, que parece que las nuevas generaciones ya no les interesa, tal vez en un lugar como Santo Domingo, continuar con esa tradición que en otros lugares sí se va a mantener, por ejemplo en San Antonio de Escazú, que lo vi, como usted lo dijo, en Cartago. Conversé con boyeros de San Cristóbal, de Taras, de La Lima, de Sarchí, de Puriscal, de varios lugares donde yo pienso que aún se va a mantener. Claro que son más alejados del centro, digamos del área metropolitana, donde uno puede pensar que por esa razón ya no existe el boyero, pero en otros lugares siempre va a haber. Y hay que apreciar eso, don Carlos, porque el boyero tiene mucho significado para nuestro país. Recordemos el cesteo allá en Atenas, por donde pasaban a descansar los animales y los boyeros, alimentarse, en su ruta con el café hacia el Pacífico, don Carlos. Todo eso que usted sabe, ese país se formó con esas personas, ¿verdad? Sí. Y ahí papá me contaba que ellos jalaron material para... Ustedes aumentaron un puente que le llaman Carrillo. Cuénteme, sí. No es muy larga la historia, pero lo que dije que jalaban el material con bueyes en un puente, yo eso no lo conocí, pero donde llamaban el 27, un puente que llamaban el 27, sí. Lleno para ahí en Carrillo, que llaman. El camino a Carrillo. El camino a Carrillo, sí. Ahí ellos jalaban todo lo que era para construir ese puente con bueyes. Con bueyes. Con bueyes jalaron todo ese material para ese puente ahí. Bueno, y otra cosa que le dije, que el papá estaba diciéndome usted ahora de los granos, ¿va? Que jalaban. Papá todos los sábados iba, pero eso medio me acuerdo yo. Ahí me acuerdo. Y papá, lo que contaban, papá iba todos los sábados a Heredia a traer lo que era los granos para las pulperías de aquí.
Sí, eso era, sí, así iban a Heredia a traerse ahí los granos. Ajá, ajá. Sí, por eso me decía doña Tilda que a veces en invierno se atascaban las carretas ahí en la calle Las Cuevas, en la calle Vieja, ¿verdad? Sí, Sí, donde es la hija de Carlos García. de Carlos García, sí, Sí. sí. Y papá iba también a San José a vender leña. Vender leña, Papá iba todas las semanas a vender leña. allá al mercado. No, tenía contratos allá, papá tenía contratos allá por donde está la avenida Segunda. Sí, Allá tenía una señora que le vendía leña. Papá se iba de aquí a la 1 de la mañana. Yo me acuerdo que iba entrando ahí a las 7 de la mañana a la escuela, que entramos a las 7 de la mañana y papá venía de regreso de la mujer. se salvó usted de esa madrugada, en ese momento. Papá me llevaba a San José a mí, chiquillo. Y iba allá nunca, me parece, donde la señora esa, que le vendía leña, para ver cuándo, que iba a hacer algún mandado papá a San José, donde la señora a preguntarle a ver cuándo tenía que llevarle leña. Yo le llevaba ya cuando le iba a terminar para que le lleváramos. Y le digo, varios años ya de eso. Esa era la vida. Por eso yo sigo creyendo que la vida de antes era bonita. No me quejo de la de hoy, pero la vida de antes era bonita. Andar ahí metido entre vacas, bueyes, caballos y gallinas también. Era bonito, era bonito. Uno se iba, lo ponían a seguir una gallina porque ponían el charral. Ponía afuera. Ponía afuera, ahora ya no son las gallinas. Ahora no son las gallinas, entonces ya ahora no seguir las gallinas. Ay, Sí, ¿que la seguiste vos, la gallina? y seguía uno la gallina y le encontraba los huevillos y a veces sabía que dejarla, pues ya estaban muy pasadillos, entonces para que sacara, ellos sacaban en ese nido, y cuando la vio uno llegar a la casa, venían un montón de pollillos atrás. Qué bonito. Era bonita la época. Sí. Todo eso lo vivió uno. Entonces, y ahora ya son diferentes las situaciones. Rafa, te agradezco mucho. No, con mucho gusto. No sé si cómo es, si te gustan las historias, yo te las cuento porque las viví, Sí. porque fueron parte de la vida de jovencillo, acompañadas de ratos que le cambiaba a uno el sistema también, pero esa época fue bonita. Sí. Fue bonita porque uno la vivió, hubieron ratos duros, hubieron ratos, como dice alguien, amargos, pero hubieron ratos muy bonitos. Y se veía bonito y se encontraba uno con un montón de amistades. Y así como yo encontraba a los carajillos, así se encontraban a los boyeros, el montón de boyeros. Y ellos hacían sus pláticas, ellos se contaban sus historias y vivían una vida lujosa, tal vez no, pero bonito tal vez que sí. Más bien yo te agradezco que hayas sacado el rato para escucharme, por lo menos para recordar lo que uno vivió en su tiempo, ¿va? Que sirva para un futuro. Por ahí, si se guarda alguna nota, tal vez mis hijos dentro de unos años dirán, mira mi tata lo que contó aquí, y les va a gustar. Tal vez no, pero yo espero que sí, ¿verdad? Sí, les va a gustar, claro. Sí.
te agradezco más bien de que te acordaras de mí y que vinieras para pedirme, más bien al contrario de el agradecido vaya a ser yo. Ah. Es que esto tiene que quedar para Santo Domingo, Rafa. Estas historias de Santo Domingo tienen que quedarse guardadas en algún lado. Sí, es lo que yo te digo, porque digamos, la vida ha cambiado demasiado. La vida ha cambiado. Pero también viví una etapa, aunque vos vivías en el centro de Santo Domingo, viví una etapa bonita en Santo Domingo, porque no había tanto, aunque era diferente que nosotros, ¿va? Muy diferente. Y no había tanta cosa como Sí, ahora. bueno, ya es parte de, ¿va? Él ha sido don Rafael Rodríguez Chavarría, que nos ha regalado un poquito de su conocimiento de la historia de nuestro cantón y que vamos a tratar de hacerla prevalecer siempre para que las nuevas generaciones de este cantón conozcan un poquito lo que fuimos y hacia dónde vamos y dónde estamos, ¿verdad, Rafa? Sí, claro, que por lo menos sirva para, no sé si la palabra esté bien, rememorar tiempos Claro que pasados. sí. Recordar gente que como te digo, vivió etapas y que nos dieron mucho al cantón. Cosas como poder el día de mañana con carpinteros, con choferes, con todas las personas que vivieron esas etapas, con los mismos de una Cruz Roja, de los tiempos esos, de cuando existían los bueyes, había una ambulancia. No sé, yo me acuerdo de ella, pero no sé si era para jalar enfermos o era para jalar los que se portaban mal. No sé si alguien te lo ha dicho, que le decían la papaya. En Santo Domingo, sí. En Santo Domingo. Sí. Que no sé si era la para... Las dos cosas. Para las dos cosas, sí. La papaya, es algo que había un señor, yo no me recuerdo de él, que era el que siempre la andaba. Yo no sé si era un policía que siempre la andaba. Ahí viene la papaya y los carajillos salían cargados. El jefe político era. Sí, era don ¿verdad? Carlos Arturo Arce. Imagínate, sí. En Atenas hacen festejo, ahí llega la gente y la mayoría, los que vienen de largo, y se quedan ahí. Se quedan ahí el día sábado, y hacen en la noche ahí toda una pachanga ahí, y después el domingo el desfile. Entonces, ¿usted quiere decir que tenemos que irnos el sábado? No, mejor no. Está bien. Don Carlos. El domingo tempranito. Así como se acaba el bolleo, los bolleros y las carretas, se acabaron las entradas que tenían en las casas para las carretas. A mi espalda, donde Manuel Campos, era una entrada para carreta, utilizada por su abuelo Damián y su papá Manuel. Ya no, ahora es una entrada para vehículos. Vamos a ver las únicas dos que quedan aquí en Santo Domingo que hasta el momento conozco. Esta es una de ellas y aquí estoy acompañado por don José Vargas. Familia de los hermanos Vargas Bonilla, que eran propietarios de esta gran casa aquí de esquinera. Esta es una de las dos últimas entradas para carreta en las casas domingueñas. Y ahora vamos a ver la otra. Y esta es la segunda entrada de carretas en una casa domingueña que tenía la familia de Marito Arce. La de don Manuel Campos, la casa de Mario Arce, son hasta el momento las dos últimas entradas de carretas que hay en el distrito de Santo Domingo. Marito nos va a explicar ahorita una particularidad que tiene esta entrada y veámoslo a continuación. En esto,
mi papá, mis abuelitos y mi tío amarraban los bueyes aquí para darles comida cuando estaba el zacate y todo, para que no se fueran, los amarraban de este portón. Mientras que ellos descansaban, almorzaban, entonces le daban el pasto y comida a los animales y los amarraban aquí para que no se fueran. Mi mamá, mis abuelitos los contaban que esto era para que ellos les ponían agua, comida y después les quitaban el mecate los metían a la entrada ya para darles pasto a ellos, a los animales. Bueno, Carlitos, para terminar, Ajá. dos cosas. La primera, darte las gracias por permitirme venir, ¿verdad? Dentro de ese agradecimiento que te manifiesto, si usted acaba de decir que ahora usted está solo, que le cuesta mucho. Si usted ocupa una yunta, cuente conmigo para ir y acompañarlo, donde usted quiera, mientras que yo pueda, con mucho gusto, porque esto es un espíritu nacional. El boyero es un espíritu nacional, ¿verdad? Este país le debe mucho al boyero. Y la segunda, usted sabe si ese dicho tico que hay, usted sabe qué significa montarse en la carreta, ¿no? Porque como usted es boyero, pregunto yo me imagino que le puede haber oído algo. Le voy a decir algo. Sí. Primero. Sí. Y ahí, antes de montar una carreta para trabajar. Qué bueno. Entonces, ¿por dónde viene el asunto? Y por lo que dicen es que cuando uno se monta en la carreta es cuando ya anda muy alzado uno, cuando se echa Sí. sí, Las aguadulces. las aguadulces, entonces ya se montó en la carreta. Y, Bueno. cuando alguna persona que toma mucho ya de eso que para no decir que yo, el que se va al agua 8 días, anda montado en la carreta. Sí. Ese es el dicho que oye uno. Ese es el No dicho. me gusta a mí decir, pues, pero uno repite. Uno no es que uno lo oye, por eso, y Sí, tiene sí. que preguntarle. Desde Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia, tours, en compañía de don Carlos Barquero Villalobos, el último boyero, al menos hasta el momento que yo conozca en Santo Domingo de Heredia. Si hay otros, bienvenidos, ¿verdad, don Carlos? Que haya, Bueno. para hacer un encuentro aquí, una conversación de boyeros un día de estos. Y les prometemos que si los encontramos, las vamos a hacer, porque ellos tienen muchas historias y forman parte de cómo se forjó este país, de las bases de este país. Sin las carretas, sin los bueyes, sin los boyeros, sin el boyeo, este país no sería lo que hoy es. Muchas gracias, don Carlos. Con mucho gusto para servirle. Santo Domingo, por ejemplo, si uno va de lado a lado, como dicen, y sinceramente que yo te digo que aquí la única yuntica de bueyes o yunta de bueyes que veo yo es la que tiene Carlos Barquero, un muchacho, señor de aquí de Los Ángeles, porque camina uno y ya no ve en ningún lado. Es más, ya no se ven ni vacas, como dicen. Tenés que montarme en la carreta, pero para trabajar, ¿verdad? Sí. Para trabajar. Sí. Vamos a jalar una carreta de leña o algo así. Sí. Sí, Fabi. Muchas gracias, Carlitos. Está lesionado la mano derecha del hombro, se dislocó, pero que aquí volveremos a ver porque el tema del boyero es muy importante para el domingueño y vamos a tratar de ampliarlo un poquito más. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos de hoy en 8 en un domingo en Santo Domingo. Un programa más hecho con mucho cariño para todos ustedes.